Venía pensando acerca de las cosas que nos pasan y las cosas que uno piensa que van a suceder, los planes que uno hace, los destinos a donde uno quiere llegar, pero las cosas no siempre se dan como uno espera. A veces uno hace planes, uno piensa, por ejemplo, vamos a iniciar un proyecto, ya sea un negocio, algún pensamiento que uno tiene. Bueno, vamos a iniciar. Y uno siempre tiene expectativas, ¿no?, de cómo va a ser eso, cómo va a funcionar eso, pero no siempre sucede lo que uno piensa. No sé si a usted le ha pasado eso, ¿no? Pasa eso a veces que uno tiene una forma y trabaja para lograr algo, pero no siempre el resultado es el que uno espera. Y como seres humanos también debemos saber enfrentar esas situaciones. Lo que quiero hablarles hoy es que las cosas no suceden así porque sí en la vida, al azar. Yo creo eso, que las cosas no suceden porque suceden nada más. O que uno está cautivo de la suerte, ¿no?, de lo que pueda suceder, o que uno es un producto del azar. Yo no creo eso porque la Biblia nos habla de que hay un plan, que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, que Dios tiene planes, que Dios no improvisa. A mí me da gusto poder pensar así porque de otra manera sería muy triste una vida donde, bueno, te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Uno está a la merced de no sé qué es lo que podrá pasar en el futuro, de una incertidumbre. A veces cuando alguien me saluda me dice, bueno, nos vemos, suerte. Y yo no sé a veces cómo interpretar eso, ¿no?, de la suerte. Yo creo más que en la suerte, creo que la Biblia nos habla del favor de Dios. Que Dios tiene favor para sus hijos y también para los seres humanos, porque si Dios sería un Dios solamente castigador y malo y que piensa de continuo, ¿no?, en cómo en las imperfecciones que tenemos nosotros, podríamos decir, bueno, Dios haría salir el sol, por ejemplo, solamente sobre los buenos. Haría que llueva solamente sobre los buenos y no sobre los malos. Pero Dios es un Dios amplio en misericordia. Amplio Él, extenso en amor. Dice la Biblia que el amor de Dios es tan grande que no lo podemos medir, más alto que los cielos, más ancho que el mar, ¿no? Es la misericordia, el amor de Dios para con nosotros y para los seres humanos también. Dios no quiere que a nadie le vaya mal. Dios no quiere que nadie se pierda, ¿no?, en el mundo y menos en la eternidad. Dios tiene planes buenos para nosotros. No improvisa. Dios no dijo, bueno, me salió mal esto, ¿no?, del ser humano. Hice un ser humano que se rebeló contra mí y bueno, ahora no sé qué hacer. Dios tiene planes. Y Dios nos dio la libertad para elegir, porque no somos robots programados por Dios, sino tenemos una persona, somos personas, podemos elegir, podemos pensar, podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Sabemos cuando hacemos bien, sabemos cuando hacemos mal. Y muchas veces somos presa de nuestras propias decisiones, tanto buenas como malas. Todos sabemos que si tomamos malas decisiones incorrectas, de acuerdo
a los parámetros que Dios nos pone, seguramente vamos a tener una consecuencia mala. Sabemos también que si tomamos buenas decisiones también tendremos un resultado bueno. Lo dice la Biblia. Es decir, estoy hablando acerca de las elecciones que nosotros tomamos como seres humanos. De cómo será nuestro futuro. Muchos nos preocupamos por el futuro y quisiéramos saber, ¿no?, qué es lo que nos depara el destino. Hay esa palabra, destino. Hubieron o han habido muchas discusiones acerca de lo que significa el destino y también de lo que significa la predestinación. Y ahí no me quiero meter en un tema complicado, porque es un tema de mucha discusión, teológico también, acerca de la predestinación. Pero lo que sí sé es que Dios tiene planes y tiene buenos planes para nosotros. Qué buena noticia, ¿no?, para el que no sabía esto. Dice así el libro del profeta Jeremías, el capítulo 29, el verso 11 al 14. Quizás este versículo usted lo ha escuchado muchas veces o no, quizás es la primera vez, pero leámoslo y meditemos un poquito en lo que dice acá. Porque yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de ustedes, o de vosotros, acá la versión antigua. Dice Jehová, Dios, creador de los cielos y de la tierra, ¿no? Pensamientos de paz y no de mal. ¿Tenemos ahí? Sí, qué bueno. Para daros el fin que esperáis, o que esperan, para darles el fin que ustedes esperan. Entonces, ahí está hablando de un tiempo, ¿no? Como futuro, dice, me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo les oiré a ustedes. Y me buscarán y me hallarán. Porque me buscarán de todo vuestro corazón. Y seré hallado por ustedes o por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Esa es otra palabra interesante, la cautividad. Podríamos hablar solamente de la cautividad, de lo que significa. Dice que Él nos va a hacer volver de esa cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Claro, aquí se está refiriendo al pueblo de Israel. Si miramos un poquito el contexto de esto, está hablando el profeta Jeremías de algo terrible que les había sucedido al pueblo de Israel, que era el cautiverio. No, ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia. Vamos a ir un poquito al verso acá. Y en ese entonces los judíos estaban un poco confundidos con el futuro, de qué es lo que les esperaba en el futuro. Y no era para más porque cualquier persona que es llevada cautiva, imagínense que, bueno, hoy no tenemos esa experiencia, pero podría alguien alguna vez pasar por una experiencia similar, que viene, alguien toca tu puerta y te dice, bueno, tiene que acompañarnos y ponga las manos así, le vamos a poner unas esposas y se lo llevan, ¿no?, a la policía o a la cárcel, y ahí un juicio, una acusación, algo, y uno queda preso. Puede ser una acusación falsa también. Y con más razón, si es una acusación falsa y uno está en la cárcel, uno puede decir, pero ¿qué futuro
me espera? ¿O qué va a pasar conmigo? Bueno, los israelitas estaban en esa situación. Estaban cautivos en Babilonia. Y había profetas en ese entonces, además de este profeta Jeremías, que profetizaban, pero no era una profecía que Dios les había mandado a dar. Y ese es otro tema, pero es interesante saber que no todo lo que uno quiere escuchar a veces. Nos gusta escuchar cosas bonitas. Nos gusta que nos digan cosas bonitas y que nos auguren un buen pasar, un buen futuro. Y es más fácil creer en eso, por supuesto. Pero Dios le da una palabra a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel, que no era lo que ellos querían escuchar. Después de haber ido no cautivos a Babilonia, algunos profetas le decían a los israelitas que bueno, que ya prepárense porque ya Dios los va a liberar y van a volver otra vez a su pueblo, a su lugar, a sus casas, a su tierra, y que no se aflijan, porque Dios los iba a liberar de esa situación. Y la cosa es que Dios tenía un plan con el pueblo de Israel. Y a esto quiero llegar, que a veces nosotros nos cuesta entender un poquito los planes de Dios cuando las cosas no nos salen como queremos. Cuando las cosas son difíciles, nos toca pasar por momentos complicados en la vida, por sufrimientos. A veces puede ser sufrimiento algo en la familia o nuestra salud, en nuestra economía. Puede ser que estemos privados de la libertad, como este pueblo de Israel. Y claro que esperamos que alguien nos venga y nos diga, bueno, ya esto va a pasar enseguida. Los israelitas esperaban eso, pero Dios no les había mandado a los profetas a que digan eso. Y le dice, no, es un poquito extenso y muy profundo esto, pero les dice a Jeremías, les revela que el plan que él tenía con el pueblo de Israel. Había un propósito con ese cautiverio y ese cautiverio tenía un tiempo, eran 70 años. 70 años es casi una vida. Y le dice que le diga, ¿no? Jeremías le transmite el mensaje de Dios a este pueblo, que ellos tenían que hacer casas ahí en Babilonia, tenían que casarse, tenían que multiplicarse, tener hijos, establecerse, hacer como si no estuvieran cautivos. Y no solamente tenían que hacer eso, sino tenían ellos que, yo les estoy resumiendo, ¿no? Porque si no demorarías mucho en leer todo. Ellos tenían que estar en paz con aquellos que lo habían llevado a cautiverio. Tenían que orar por ellos, tenían que bendecirlos. Y qué difícil, porque ¿quién puede orar por alguien que te lleva cautivo, o que te quita, o que te roba, o que te hace daño? Pero el plan de Dios era moldear el corazón de estos israelitas para que ellos se vuelvan a Dios, porque se habían olvidado de Dios. Ellos querían vivir una vida con las bendiciones de Dios, pero lejos de Dios. Y Dios los llevó a ese cautiverio para tratar con ellos, para tratar con su vida, con su carácter. Y lo bueno de esto que es historia ya, porque esto pasó en realidad, es que Dios no los dejó para siempre en el cautiverio, sino que cumplido el tiempo, Él promete restaurar a ese pueblo de Israel. Después dice que se cumplan esos 70 años,
Dios iba a restaurar ese pueblo. Era un periodo de la vida difícil. Yo a veces pienso que a nosotros quizás no son periodos tan largos, pero nos tocan vivir periodos en nuestra vida muy difíciles. Y a veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros. A veces pensamos que, bueno, pero este no es el plan de Dios para mi vida. ¿Por qué tengo que pasar por tantas situaciones complicadas? ¿Por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué tengo este enemigo? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Y pensamos que eso no es el plan de Dios, que solamente vamos a recibir la bendición de Dios. Pero muchas veces Dios permite eso en nuestras vidas, porque Él tiene un plan, Él quiere moldearnos, quiere trabajar con nuestro carácter, con nuestra fe, con nuestra confianza. Y lo bueno de esto es que Dios siempre nos saca adelante. Dios siempre tiene pensamientos buenos para con nosotros, para con usted. Como dice acá, ¿no? Porque yo tengo, los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, son pensamientos de paz y no de mal. Pero a veces nos cuesta aceptar ese plan, ese propósito de Dios. Y yo me estaba pensando un poquito en eso. ¿Cómo será que Dios, por ejemplo, podría haber hecho distinto, ¿no? La trayectoria, el destino de Moisés, por ejemplo? Moisés, que corría peligro de muerte desde muy pequeñito, desde que tenía los primeros años de vida, tuvo que ser salvado, ¿no? Y echado al río en una canasta, y lo encontró la criada, la hija del faraón, y así transcurrió su vida. Él fue educado según la cultura y la ciencia y todo de Egipto en ese entonces, que era lo máximo. Pero después le pasa algo que él tiene que salir de Egipto huyendo por su vida, estar 40 años en el desierto. Yo digo, ¿no será que Dios podría haber hecho diferente esa historia, no? Podría haber sido distinta. Uno a veces cuando ve películas, uno ve un final que no le gusta, dice, pero podría haber terminado mejor esa película, o podría ser distinta el argumento. Pensamos, ¿por qué Dios no hizo que el faraón le entregue todo el poder y él lo sacaba libre al pueblo de Israel de Egipto? O podría haber, ocasionado una rebelión dentro del mismo pueblo y sacado a su pueblo en libertad de la esclavitud de Egipto. Podrían haber sucedido tantas cosas, y uno a veces como que quiere manejar, ¿no?, la vida, queremos manejar nuestra propia vida. Pero bueno, hay un destino. La humanidad, así como está, tiene un destino. Lamentablemente, el destino de la humanidad está trazado, y dice la Biblia que la humanidad sin Dios no tiene esperanza. El destino de la humanidad sin Dios es la muerte. Por eso Dios pensó en un plan, un Salvador, un Mesías, de acuerdo a la escritura de los judíos, un Salvador para la humanidad. Nosotros podemos equivocarnos muchas veces en la vida, podemos tomar malas decisiones, y en todas esas malas decisiones siempre Dios se nos cruza en el camino y nos dice, ¿no quisieras decidir por esto bueno que te estoy poniendo al frente? ¿No quisieras cambiar ese destino torcido de muerte y elegir la vida? ¿Qué te parece si en vez de ir a la muerte vas y te arrepentís y elegís la vida? Todo el tiempo Dios hace eso con nosotros.
todo el tiempo nos da oportunidades. Se nos adelanta a veces en el camino y cuando vamos a decidir algo que sabe Él, ¿no?, que no es bueno para nosotros, nos sale al encuentro y nos dice, vení a mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y todo el tiempo Dios se interpone entre nuestro destino de muerte para ofrecernos vida. Yo creo en eso. Tenemos trazado un destino que no es bueno, pero Dios todo el tiempo está buscándonos para cambiar ese destino de muerte, para ofrecernos vida en Cristo Jesús. Amén. Está en nosotros el poder decidir. Dice Dios, yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Elijan qué quieren. Yo tengo pensamientos de paz para ustedes, pensamientos de bien. No soy un Dios que quiere la destrucción de tu vida, de tu familia. Dios quiere salvarnos. Dios no quiere que nadie se pierda. Que todos se arrepientan de sus maldades, de sus pecados. Entonces dice que Él tiene esos pensamientos y dice, y me buscarán y me van a encontrar porque me van a buscar de todo corazón. Qué bueno es cuando uno busca a Dios así de todo corazón y le dice, Señor, estoy desesperado, no sé qué hacer, solamente tú me puedes ayudar. Solamente tú tienes palabra de vida para darme. Ayúdame a confiar en tus planes. Porque a veces pensamos que porque nos va mal en algo, bueno, ya Dios no está con nosotros, Dios se olvidó de nosotros. Y sí, puede ser que a veces no nos va como nosotros queríamos, como nosotros pensábamos, pero ¿por qué no mejor nos sentamos, nos inclinamos y le decimos, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres de mí? ¿Cuál es tu plan conmigo? ¿Qué quieres que haga como instrumento en tus manos? El Señor tiene las respuestas a esas inquietudes. Él tiene planes para nosotros, ¿no? Es un propósito, un plan es un propósito, algo que aún no se ha realizado, pero que se quiere alcanzar. Y siempre los planes de Dios buscan lo bueno para su pueblo, el bien para nosotros. Dios no es un Dios que está pensando, le voy a hacer daño a para destruirlo. Bueno, a veces Dios se enoja, ¿no? Dice, la Biblia habla del juicio, de la ira de Dios también. Pero eso cuando nosotros no nos arrepentimos vez tras vez, es como que, no sé si ustedes conocen o alguien alguna vez les contó que hay pastores, ¿no?, que tienen pastores de ovejas, ¿no?, en el campo. Y dice que en algunas ocasiones hay algunas ovejitas que son muy rebeldes. Muy rebeldes. Entonces, ¿qué hace el pastor? Le quiebra la pata. Para que no se escape, no se vaya por ahí y se pierda, ¿no? Entonces, como tiene la pata quebrada, no puede andar haciendo locuras por ahí, sino que tiene que estar con el rebaño. Espero que no tengamos que ser pata quebrada, sino que hagamos caso a lo que Dios quiere. Amén. Dios sabe los planes que tiene para los suyos. Dios no es un improvisado que no sabe qué va a hacer con nuestra vida. Él sabe perfectamente qué es lo que quiere para nosotros y lo que debemos hacer. A veces los planes de los hombres cambian, ¿no? Porque Dios se interpone en el camino y así como Saulo que hablaba nuestro hermano Javier, él iba para cumplir un propósito, un plan, iba para perseguir, encarcelar y matar a los cristianos y Dios se interpuso en el camino. ¿Cuántas veces Dios se nos interpone o se interpone en nuestro camino
pero es porque nos ama. Porque Él dice, si yo lo dejo a este que siga en ese camino, se va a perder, se va a morir, se va a perder para siempre. Y Dios sale al encuentro, por amor. Y de así Dios salió al encuentro de Saulo en ese entonces. Tuvo una experiencia tremenda con el Señor, quedó ciego por 3 días. Vino un profeta, puso la mano sobre él, recibió la vista y recibió el Espíritu Santo, que es lo que nosotros tenemos que tener, el Espíritu Santo en nuestras vidas y cuidarlo a eso. Hablaba el miércoles un poquito para mencionar lo que decía Javier. El Espíritu Santo, según lo que dice la Biblia, todos los que recibieron a Cristo tienen el Espíritu Santo, porque tienen a Dios, el Espíritu de Dios en sí, dentro suyo. Pero Dios quiere hacer algo más con nosotros, que además de que esté el Espíritu Santo, se me ocurrió un ejemplo el día miércoles, se lo comento hoy. Es como cuando uno tiene un fósforo, por ejemplo. Y sí, tenemos el fósforo, pero el fósforo, si no está encendido, ¿de qué nos puede servir? Bueno, sí, lo tenemos. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida porque aceptamos a Cristo, pero Dios quiere que ese fósforo esté encendido. El Espíritu Santo está encendido. Por eso dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, ¿cómo es que le dice Javier? Aviva. Sí, pero antes, ¿cómo le dice? ¿Cómo? A ver, ya lo vamos a leer de nuevo. Sí, esa parte me acuerdo bien, ¿no? Aviva el fuego del don que está en ti, que te fue dado por imposición de mano. Sí, a ver, léelo. 2 Timoteo 1:6. Ahí está, esa palabra estaba buscando. Te aconsejo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. Está el fuego ahí, ¿no? Está el Espíritu Santo en nuestra vida, pero es necesario avivarlo. Es como ese fósforo a veces, o esa vela que está humeando, está apagada. Necesitamos encender eso. ¿Y cómo se enciende eso? Bueno, buscando a Dios, pidiéndole a Dios, consagrándonos a Él. A veces el Señor nos pide que vayamos más allá todavía, nos pide que hagamos un ayuno, oremos, busquemos la voluntad del Señor, que nos consagremos a Él, que pensemos en las cosas y en los planes de Dios para nuestra vida. El Espíritu Santo está en nosotros, pero te aconsejo, dice Pablo, que avives ese fuego, ¿no? Es como el Espíritu Santo, como un fuego. A veces es un fuego santificador y a veces es un fuego consumidor, ¿no? Y entonces tenemos que tenerle mucho respeto y cuidarlo, porque cuantito hacemos algo que puede entristecer al Espíritu Santo, Él se va de nuestra vida, se apaga ese fuego. Y podemos ser una iglesia con miembros, una iglesia llena de miembros, pero sin ese fuego. Y Dios quiere que estemos encendidos con ese fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque la única manera que vamos a poder cumplir el plan, el propósito de Dios en nuestra vida es siguiendo la dirección del Espíritu Santo, haciendo lo que el Espíritu Santo nos manda hacer, viviendo como el Espíritu Santo quiere que vivamos. Yo sé los planes, pero Dios también nos respeta en cierta forma y Él nos da la elección a nosotros. Dios tiene planes, pero
dependen esos planes de la disposición nuestra. ¿Qué disposición tenemos para hacer lo que Él quiere que hagamos? No siempre queremos hacer lo que el Señor nos manda hacer. Recordemos a Jonás. Dios le dice a Jonás, andá y predicá a Nínive. Y él dice, no, yo no quiero hacer eso. Yo quiero ir para otro lado. Bueno, así le fue también, ¿no? Volvemos a lo mismo. Dios tiene planes buenos para nosotros, pero debemos ser obedientes también a la voz del Espíritu Santo. Pero a veces ni siquiera le preguntamos al Espíritu Santo qué es lo que quiere con nosotros. Hacemos nomás nuestra vida como bien nos parece. Debemos preguntar a Dios, Señor, ¿qué quieres de mi vida? Él está esperando, ¿no? Dios quiere que lo busquemos a Él, y lo busquemos no así nomás, sino, y me buscarán, dice, entonces, de todo corazón. Cuando estés ahí en Babilonia, cautivo, ahí el pueblo de Dios se acordó de su Dios. Porque cuando nos van las cosas muy bien, muchas veces no nos acordamos de Dios. Ya tenemos el trabajo, ya tenemos la sanidad, ya tenemos la bendición de Dios, ahora ya me olvidé de Dios. Pero cuando estamos en los momentos difíciles, ahí nos acordamos de Dios y decimos, Dios, ayúdame. Si vos me sacás de esta, y después, yo te prometo que si me ayudas con esto, mejor no prometa, si no va a cumplir. Somos rápidos para prometerle a Dios cosas y después Dios quiere que nuestro compromiso sea verdadero y que lo mantengamos. A pesar del cautiverio, a pesar de las circunstancias, Dios quiere que mantengamos nuestra palabra, la palabra que le dimos a Él una vez cuando le dijimos, Señor, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, yo quiero servirte, quiero ser útil, quiero cumplir tus planes en mi vida. ¿Por qué no renovamos esa promesa con Dios? ¿Qué le parece si renovamos esa promesa con Dios y le decimos, Señor, acá estoy, yo quiero renovar ese compromiso, no quiero olvidarme de ese compromiso? Y si usted nunca hizo ese compromiso con Dios, le aconsejo que lo haga, porque Dios tiene planes de bien, Dios tiene planes de paz, ¿no?, para su vida. Amén. Tú estás esperando que le busques. Él te ha salido al encuentro muchas veces y has dicho, no, voy a esperar, más adelante, ahora no. Déjame, Dios, hacer mis cositas, después ya te voy a buscar más adelante. Cuando sea el tiempo, puede que ese tiempo nunca llegue. La palabra de Dios dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado, mientras está cercano. Amén. Oremos, póngase de pie. Padre del cielo, te damos gracias en esta mañana. Yo confío plenamente en tus planes, Señor. Y sé que si yo pongo el reino de los cielos en primer lugar, todas las cosas vendrán por añadidura. No voy a preocuparme, no voy a afanarme por las necesidades diarias, ni por la economía, ni por el gobierno, ni por mi ropa, ni por la comida, porque sé que tú eres mi Señor, porque sé que nada me faltará, que proveerás en el momento preciso para tus hijos lo que necesitan. Dios es un Dios poderoso, un Dios de milagros. Señor, fortalécenos en esta mañana. El que quiera decirle al Señor, prometerle al Señor, hágalo, puede acompañarme en esta oración. Señor Jesús, yo te recibo nuevamente y prometo serte fiel. Ayúdame, Señor, a cumplir los planes que tienes para mi vida.
no me dejes, aunque yo a veces me escapo de ti. Vuelve a buscarme, Señor. Vuelve a atraerme a ti con cuerdas de amor. No permitas que tenga que pasar por calamidades para volverme a ti. Guárdame, Señor. Quiero estar bajo tus alas, escondido en tus manos. Quiero gozar de tus bendiciones. Quiero serte fiel. Quiero recibir esa corona, esa recompensa que tienes para todos aquellos que son fieles a ti. Bendíceme, bendice mi familia. Ayúdame a pasar por esta circunstancia, que sé que es sola circunstancia, porque los planes tuyos son buenos. Trata con mi vida, Señor, con mi orgullo, con mi desobediencia, con mi rebeldía. Quita de mí toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga.